seres humanos entendemos el mundo y nuestra realidad es aquello que tenemos en la cabeza. Es todo eso que nuestros sentidos van percibiendo y nuestra conciencia interpreta y almacena. Y a partir de allí se van creando nuestras ideas, se van creando nuestras creencias y se va construyendo el mundo para nosotros. De hecho, solemos decir, por ejemplo, que esta mesa es alta o que mide tal vez 2 pies y creemos que es exactamente lo mismo, que son sinónimos y que son descripciones de la realidad. Mi nombre es César Guillermo Baena y hoy les voy a explicar lo que es la ontología del lenguaje, el poder transformador de la palabra y cómo, más allá de explicárselos, cómo puedes utilizarlo para ir diseñando tu mundo y convirtiendo ese entorno que te rodea en algo positivo, alineado con tus objetivos y tus metas de vida para poder alcanzarlo. Comenzamos. Cuando yo les digo que les puedo hablar sobre el poder transformador de la palabra, más allá de hablarles de la ontología del lenguaje, la ontología del lenguaje es una teoría, pero el poder que tiene la palabra para transformar, lo digo desde la autoridad moral que me brinda mi experiencia de vida. Como algunos lo habrán leído en la biografía, yo soy ciego. Ser ciego no significa que no ves nada. De hecho, el 90% de los ciegos tenemos algo de visión. Mi perra guía está aquí abajo y me está moviendo la mesa. Y a pesar de ser ciego, a pesar de tener una condición que representa el tercer miedo más importante que los seres humanos tienen, que es perder la vista, yo he logrado salir adelante, he logrado ir cumpliendo diferentes objetivos y he logrado realizar actividades que la mayoría consideran que son imposibles para una persona con discapacidad. Mucho de esto lo he hecho a partir del poder transformador de la palabra y de otras técnicas, por supuesto. Pero el poder de la palabra no solamente nace con la ontología del lenguaje, igualmente está el PNL y hay distintas otras corrientes que nos hablan sobre el poder que tiene la palabra y sobre el poder que tiene el lenguaje. Entonces, cuando les hablo y cuando les voy a decir la capacidad que tiene el lenguaje de cambiar tu mundo, de diseñarlo, de construirlo y de hacerlo aquello que tú quieres, lo estoy diciendo desde mi experiencia de vida. No porque lo leí en un libro, lo aprendí en internet o lo aprendí en un curso. Entonces, veamos lo que significa el poder transformador de la palabra. ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos modificar? ¿En dónde podemos intervenir en nuestras vidas a través de la palabra? Podemos intervenir en el presente, evidentemente. Siempre hablamos y pensamos en el presente, lo importante que es vivir en el presente, lo importante que es estar en el presente, y podemos intervenir a través de la palabra en nuestro tiempo, en nuestro momento presente. Pero además podemos intervenir en el futuro, como lo acabo de decir. A través de la palabra vas construyendo el mundo que se alinea con tus metas y objetivos, que te permite alcanzarlos, que permite que tus emociones fluyan, y ya vamos a ver cómo funciona para que puedas alcanzar las metas que tienes en el futuro. Pero además de todo, y aquí viene algo que muchos consideran increíble, es que puedes cambiar el pasado. Ustedes dirán, ¿cómo cambias el pasado si eso ya sucedió? Sí, podemos intervenir en nuestro pasado y cambiar nuestro pasado. Cambiar todas esas emociones que se derivan del tiempo que ya no sucedió. Y no es para nada complicado, y no es magia, y no es brujería. Ya vamos a ver cómo funciona. ¿Cuál es la teoría que está detrás de todo esto? Detrás de la ontología del lenguaje. Para nosotros, tradicionalmente, por muchísimos años, el lenguaje fue pasivo. Se consideraba que el lenguaje sencillamente lo que hacía era describir aquello que estaba allí. Describía la realidad, es decir, el lenguaje como que siempre llegaba después. Primero estaba el mundo, primero estaba la realidad, primero estaba todo lo que nuestros sentidos pueden percibir y después llegaba el lenguaje y sencillamente lo que hacía era una descripción. Lo que hacía era decir lo que estaba allí. Esta concepción es muy vieja, como lo acabo de decir, viene desde principios de los griegos, de los tiempos de los griegos, y se mantuvo por muchísimos años y todavía muchas personas la tienen y la consideran como válida. De hecho, ha sido tan difundida que muchos consideramos que es así, que es parte de las características del lenguaje y que no es una proposición, sino que sencillamente es como es el lenguaje. Pero resulta que a mediados del siglo pasado, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, se comienza a trabajar y los filósofos comienzan a indagar sobre de qué se trataba todo esto, cómo era eso de la pasividad del lenguaje, qué más le podíamos atribuir, de qué otra manera lo podíamos interpretar.
Hay un filósofo británico, de hecho, nace la filosofía del lenguaje. Nace una rama de la filosofía que es la filosofía del lenguaje. Y hay un filósofo británico que se llama John Austin, que hace por primera vez un planteamiento para aquel momento completamente innovador. Y dice que el lenguaje es acción. Es decir, no solamente el lenguaje describe, sino que es acción. Accionamos, entramos en acción a partir de lo que decimos, a partir del lenguaje. Para poner un sencillo ejemplo, cuando una persona dice, te felicito, no está describiendo algo que ya sucedió. Yo vengo y me acerco a alguien y le digo, te felicito. Yo no estoy describiendo lo que pasó, yo estoy ejecutando la felicitación. En el momento que yo digo, te felicito, yo estoy entrando en acción. A través del decir, te felicito, la felicitación se hace realidad a partir de ese momento. El mundo comienza a cambiar a partir de ese momento. Posteriormente, como normalmente sucede en la ciencia, cada uno de los investigadores y la filosofía como tal, cada uno de los investigadores se van, como decimos, montando en las espaldas. Es decir, toman el trabajo que ya existen para a partir de allí avanzar y proponer algo nuevo. Basándose en los trabajos de Austin, se presenta el trabajo de John Searle, que es un filósofo norteamericano que por primera vez comienza a hablar de los actos del habla. ¿Qué es lo que quiere decir él con los actos del habla? Lo que quiere decir es que, sin importar cuál sea el lenguaje, sin importar cuál sea el idioma, así hables chino o hables singalés o hables cualquier idioma que hables, siempre vas a realizar un número determinado, finito y constante de actos lingüísticos. Actos que yo vamos a ver uno por uno, pero que son afirmaciones, son declaraciones, son promesas, son ofertas. Entonces él dice, no importa el idioma que hables, siempre va a existir un número finito de actos lingüísticos. Posteriormente, este actos del habla evoluciona para convertirse en los actos lingüísticos. Porque desde la ontología del lenguaje consideramos, desde esta rama de pensamiento, consideramos que el lenguaje como acción no solamente se limita al lenguaje del habla, también está el lenguaje escrito, el lenguaje corporal, el lenguaje de señas inclusive. O sea, hay muchas otras formas de lenguaje que en el cual igualmente están presentes los actos lingüísticos, cada uno de ellos igualmente como en cualquier otro acto del habla. La ontología del lenguaje la desarrolla el señor Rafael Echeverría, que ya lo vamos a trabajar en profundidad, y nos plantea algo muy interesante que lo quiero ahorita, antes de entrar en esa materia, quiero que lo visualicemos así. Cuando le preguntamos a alguien, por ejemplo, ¿cómo es tu mejor amigo? Seguramente nos dirán que es simpático, es agradable, a ver qué puse yo por aquí, es colaborador. Si le preguntamos a alguien, oye, ¿cómo es tu jefe? Entonces probablemente nos dicen es soberbio, es prepotente, es egoísta. Ojo, yo no tengo nada en contra de los jefes. Parece que la gente generalmente habla mal de ellos. No sé por qué. Si le preguntamos, pero muy pocas veces, cuando le preguntamos a alguien, ¿cómo es tu mejor amigo? ¿Cómo es tu jefe? ¿Cómo es tu mamá? Muy pocas veces nos van a decir, bueno, él es de cabello castaño, mide 1,85 m, pesa 200 libras, utiliza lentes. A veces nos dan algunas señas de artículos que utilicen, ¿no? De accesorios que utilicen. Pero por lo general siempre nos hablan así. Créanme que además cuando les digo esto, porque lo he hecho en muchas otras oportunidades, he hecho a la audiencia participar y las respuestas siempre son las mismas. Si yo les digo, háblame de tu mamá, ¿cómo es tu mamá? Siempre me dicen, es una persona bellísima, maravillosa, es súper dulce, es cariñosa, a veces tiene el carácter fuerte, pero siempre se preocupa por nosotros. Pocas veces me dicen, no, es que mi mamá mide 1 metro tanto, tiene el cabello rubio, pesa tanto y tiene este color de ojos. Eso no lo dicen. Nosotros hablamos de la manera utilizando un acto lingüístico particular y ya vamos a ver la importancia de esto. Como les estaba diciendo, Rafael Echeverría es el que crea la ontología del lenguaje, su libro. Rafael Echeverría es un sociólogo de la Universidad Católica de Chile, filósofo, doctor en filosofía de London University, de la Universidad de Londres, consultor por muchos años de Naciones Unidas y actualmente es el director de una de las consultoras más importantes del mundo, que es Newfield, y el padre del coaching. Toda esta modalidad de coaching como modelo de acompañamiento, como modelo de terapia de algún modo a otros seres humanos, se basa en el libro que hace Rafael Echeverría, La ontología del lenguaje.
Rafael Echeverría obviamente basa su trabajo en muchos otros libros, como el libro de Maturana, en muchos otros trabajos, como el trabajo de Maturana, pero el coaching como tal nace a partir del libro La ontología del lenguaje. Entonces, Rafael Echeverría nos plantea, hay muchos, pero nos plantea unos actos lingüísticos particulares. Y hoy vamos a ver dos de ellos en profundidad, que son las afirmaciones y que son las declaraciones. Las afirmaciones son un acto lingüístico que, como todo otro acto lingüístico, depende de, como lo dije hace un momento, quién estaba primero. ¿Se recuerdan que los griegos decían, bueno, el mundo está allí, y llegamos nosotros y empezamos a describir el mundo? Es decir, hay una relación entre palabra y mundo. ¿Quién actúa sobre quién? ¿Quién está primero? ¿De qué manera funciona? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo se plantea esta relación? En el caso de las afirmaciones, se dice que el mundo está allí y las afirmaciones describen. Esto de describir, además, tiene su acotación y su limitación, porque cuando describes no estás describiendo una realidad, sencillamente lo que estás haciendo es diciendo algo que es compartido por un grupo social determinado que comparten ciertas distinciones, es decir, ciertos conceptos, como inclusive el idioma, y que además comparten unas características físicas, biológicas similares. Y para utilizar un ejemplo de cómo no podría ser eso, vamos a hacer algo aprovechando lo que tenemos aquí presente. Seguramente si yo le pregunto a cada uno de ustedes que si este es un salón iluminado, claro, todos me van a decir que sí, estoy casi seguro de eso. Sin embargo, yo les voy a decir que no, esto es un salón oscuro, porque yo no comparto las mismas características fisiológicas que ustedes. Yo no tengo la capacidad de percibir la luz de la misma manera que ustedes. Al igual que, por ejemplo, un daltónico, si le hablas del verde o el rojo, y así sucesivamente. Cuando no compartes las mismas características, entonces no puedes decir que compartes lo mismo que ves. Por eso es que, de hecho, nosotros planteamos que la realidad no es lo que ves, sino la realidad es aquello que tu cerebro va interpretando de acuerdo a unos conceptos que tú tienes y de acuerdo a unas características físicas, biológicas que compartes con un grupo social. Total que las afirmaciones, entonces, son válidas o inválidas según el grupo social acotado, porque además eso es muy importante que además lo acotamos en muchas proporciones. Por decir un ejemplo, si yo tomara una máquina del tiempo y me voy al pasado, le pido al doctor Emmett Brown su DeLorean y me voy, para los que vieron Volver al Futuro, y me voy a 1955 y les presento esto. ¿Ustedes creen que alguien en 1955 cuando vea esto va a ver un teléfono? Va a haber algo, va a haber algo ahí pulido, pues seguro que ni siquiera va a funcionar, ¿no? Pero va a haber algo ahí que es como pulido, que tiene una textura, un color, pero no va a haber un teléfono, porque en 1955 esto no es un teléfono. El concepto, la distinción de teléfono no existe de esta manera que existe para nosotros. Igual como ese video viral de los niñitos que agarran un teléfono de esos viejos de rueda y no saben ni de qué rayos se trata de lo que están viendo. Es lo mismo. Las afirmaciones, el mundo existe de acuerdo a un espacio declarativo, a un espacio de distinciones. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, que esta mesa es alta, eso ya no es una declaración. Una declaración sería que yo la midiera y dijera, como lo dije en un principio, tal vez esta mesa mide, no tengo ni idea, tal vez 2 pies. Entonces, eso sería una declaración. Eso es una afirmación, lo otro es una declaración. Cuando yo digo esta mesa es alta, estoy haciendo una declaración. Cuando yo hago una declaración, el mundo se adapta a la declaración que he emitido. Ejemplo, la declaración de la independencia. Cuando en las colonias se declaró la independencia, ellos no estaban describiendo lo que estaba pasando en el mundo. Ellos sencillamente estaban diciendo algo que iba a transformar el mundo. Cuando un juez dice, los declaro marido y mujer, cuando dice, te declaro inocente, cuando un profesor dice, estás aprobado, cuando un jefe te dice, estás votado o estás contratado, el mundo empieza a cambiar a partir de esa declaración, no es una descripción de la realidad. Las declaraciones requieren del poder para ser validadas. Cuando una persona emite una declaración, se compromete, todos los actos lingüísticos generan un compromiso de parte de quien los está ejerciendo. Las declaraciones requieren un poder para poder validar, para que la declaración sea válida o inválida.
En el caso de las declaraciones de independencia, no fue que Inglaterra o España o el país que estaba colonizando, sencillamente en aquella monarquía dijo, ah, mira, se declararon independientes, bueno, ¿qué vamos a hacer? No. Pensaron que era un acto de prepotencia y vinieron con sus tropas, y aquellos que se declararon en insurrección e independientes tuvieron que ejercer el poder y la fuerza. Pero no todas las declaraciones requieren que ejerzas la fuerza, más sí el poder. El poder lo podemos otorgar. A un juez le otorgamos el poder para que nos declare inocentes, marido y mujer. A un jefe le otorgamos el poder para que nos vote o nos contrate. O sea, en la empresa. Si viene el jefe de María y va a la empresa de Juan y quiere votar a Juan, no, esa declaración es absolutamente inválida porque él no tiene poder en ese lugar, en ese entorno, en ese contexto. Entonces, a través de las declaraciones, nosotros vamos construyendo nuestro mundo, como lo pueden empezar a visualizar a partir de la teoría. Hay un tipo especial de declaraciones que no requiere un poder entregado, que sencillamente tienen que ver con la dignidad del ser humano y que a través de esas declaraciones nosotros vamos reforzando o mermando nuestra propia dignidad. Porque en última instancia no están afectando a otros, están afectando a nosotros y al mundo que nosotros estamos observando. Una de las declaraciones más importantes de este estilo que les estoy hablando son los juicios. Los juicios son un tipo de declaración. Y volvemos al ejemplo. Si yo digo, esta mesa es bonita, muy probablemente alguien, y perdón que me esté metiendo con la mesa de Vialab, pero si yo digo que esta mesa es bonita, muy probablemente alguien me va a decir que no. Si yo digo que esta mesa es alta, alguien me podrá decir, no, pero no es tan alta, es un poco bajita. Si yo digo que es pequeña, alguien me dice, oye, no, pero es grande. Porque es un juicio. Y los juicios viven en la persona que los emite. Ese es el concepto maravilloso, y aquí es donde empezamos a ver el poder y la importancia y la diferencia que tienen los diferentes actos lingüísticos. Cuando hablamos de juicios, cuando hablamos de que una persona es agradable, es desagradable, es buena, es mala, es bonita, es alta, es baja. Alta y baja tienen unas connotaciones que más o menos son aceptadas igualmente dentro de un contexto social, y hay una discusión entre si son afirmaciones o declaraciones. Pero si hablamos de que es bonita, es mala, es agradable, es desagradable, ahí estamos hablando de juicios. La mesa, la persona, el objeto, el espacio, esto es amplio, es pequeño, es encerrado, es espacioso. Eso no depende del lugar, eso no depende de la mesa, eso no depende de la persona, eso depende de mí. Las declaraciones y los juicios viven en la persona que los emite. Lo que sucede es que tradicionalmente nosotros queremos que lo que nosotros estamos pensando sea poderoso y tener la razón. Y por querer tener la razón es que, por ejemplo, decimos, la mesa es, o la persona es, o este lugar es esto. Ese lugar no lo es lo que tú estás viendo, es lo que tú estás interpretando de lo que tus sentidos perciben. No es más allá de eso. E igual como lo ves de una manera, lo puedes ver de otra. Y aquí es donde empieza a verse el poder, porque tienes el poder de verlo de la manera que tú quieras verlo. Cuando decimos, por ejemplo, es que mi matrimonio es un desastre, ya tú lo decretaste. Tu matrimonio ya es un desastre. Ya mejor, de verdad, vete de allí, porque ya tú lo estás decretando. Es que este país nada sirve para nada. Ya tú lo estás decretando. Ya tú estás construyendo un mundo a partir de esa declaración. En cambio, cuando tú dices, por ejemplo, en el caso del país, bueno, es que todo esto funciona, pero resulta que estamos pasando por una coyuntura. Ya lo estás acotando y estás permitiendo el cambio. Tú puedes cambiar y tú puedes diseñar todo el mundo que tú quieras a tu alrededor, porque son juicios, porque los juicios, vuelvo y lo repito y lo repetiré 1000 veces, los juicios viven en ti, no viven en la persona ni viven en el lugar. Algunas declaraciones fundamentales en la vida. La declaración del no. Como lo dije hace un rato, las declaraciones, sobre todo las declaraciones que no requieren de que nos sea otorgado un poder, nos construyen nuestra esencia, delinean lo que somos. Declarar no es una de las declaraciones más importantes para el ser humano, para tu propia integridad como ser humano. Tú siempre tienes el derecho de decir no. Y es fundamental para construir relaciones que tú puedas decir no, porque al decir no tú estás fijando límites. Al decir no estás diciendo hasta aquí puedes llegar. Decir no también es equivalente, la declaración del no también es equivalente a decir basta. Tú puedes haber estado aceptando algo y ya no querer aceptarlo, y tú dices basta.
En el momento en que tú quieres decir no, pero no lo dices, tu integridad como ser humano se ve afectada. Tú estás atentando contra tu propia integridad. En el momento que tú dices no y tu no es respetado, tu integridad como ser humano está siendo vulnerada por otros. La declaración del no define el respeto que nosotros sentimos por nosotros mismos y el respeto que otros sienten por nosotros. Siempre tenemos el derecho de decir no. Tradicionalmente se piensa y se dice que cuando no decimos no, el sí queda, como dicen los de sistema, queda por default, queda por añadidura. Y es cierto, la declaración del sí es como tácita, el sí está dado. Entonces yo digo que no cuando quiero fijar el límite. Pero la declaración del sí tiene una particularidad muy importante para nosotros como seres humanos. Cuando nosotros decimos sí o cuando nosotros decimos acepto, nos estamos comprometiendo. Como ya lo dije hace un momento, el lenguaje no es inocente. El lenguaje involucra a la persona y le crea una responsabilidad con lo que está haciendo. Si yo digo sí, si yo digo acepto, si yo digo yo lo voy a hacer, si yo digo acepto el matrimonio, o cualquiera que sea la condición que yo diga sí, y no cumplo, no me comporto de manera coherente con ese sí que acepté, con ese sí que declaré, mi reputación se ve en juego. Mi palabra pierde valor. Y como estamos viendo, nosotros somos seres lingüísticos. Nuestra palabra es fundamental. No hay nada que pueda afectar más la reputación de una persona que cuando dices que no, que cuando dices que sí y no cumples y no te comportas en coherencia con lo que acabas de decir. Declararse ignorante. Declararse ignorante es algo importantísimo. Resulta que la sociedad, lamentablemente, sobre todo esta sociedad occidental, considera que cuando decimos no sé, cuando nos declaramos ignorantes, debemos ser penalizados. De hecho, hay muchas veces que uno dice, o que te pregunta, oye, ¿tú conoces tal autor, tal pintor, tal lugar? Y tú dices no, y la respuesta es, no lo conoces. O sea, te están castigando. ¿Cómo puede ser que no lo conozcas? Entonces, obviamente que dices, no, sí lo conozco, claro que lo conozco. Cuando tú dices que sí sabes de algo que no sabes, te estás cerrando a aprender. Declararse ignorante, mientras tú más rápido te declares ignorante, más rápido vas a comenzar a aprender. No hay forma de que aprendamos algo si no nos declaramos ignorantes. La declaración de la ignorancia es una de las declaraciones fundamentales para el crecimiento de los seres humanos. Tú no puedes crecer si no aprendes. Tú no vas a evolucionar si no aprendes. Y tú no vas a evolucionar si no te declaras ignorante. Entonces, ¿qué les digo yo en el tema de la declaración de ignorancia? Permítete declararte ignorante. Acepta todo aquello que no sabes. Ábrete al conocimiento. Y para aquellos que tienen esa lamentable mala costumbre de juzgar todos juzgamos, pero me refiero de culpar, de agredir de algún modo verbal a aquellos que se declaran ignorantes y no lo sabes. O también te pueden preguntar, yo me imagino que tú has leído el libro tal. No, la verdad que nunca lo he leído, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Cuéntame. Cuando tú te quitas esa costumbre de estar agrediendo a otras personas porque no saben algo, tú estás permitiendo que esas personas crezcan. Permítele a esas personas crecer. Permítete enseñarles inclusive. Si de verdad sabes de algo y le estás preguntando, edúcalas, instrúyelas, dale la oportunidad de conocer eso que tú sabes que ellos no saben. No lo cierres al conocimiento, y si eres tú el que te está cerrando el conocimiento, deja de hacerlo. Y si tienes mucha pena de hacerlo en público, bueno, es tu decisión, pero hazlo para ti. Reconócete que tú no lo sabes para que entonces a lo mejor dices en la reunión, sí lo sé, que yo no te recomiendo que lo hagas, pero por lo menos luego te vas y lo averiguas, ya que no pudiste tener la oportunidad de hacerlo en el momento cuando estaba supuestamente el experto que sí lo sabía. La declaración de gracias. Obviamente la declaración de gracias es una cosa maravillosa. Cuando decimos gracias estamos reconociéndole a otros y al mundo todo aquello que han hecho por nosotros. Decir gracias, de hecho lo pueden experimentar, cuando ustedes dicen gracias, no solamente le están reconociendo al otro lo que hicieron por ustedes, que sí lo están haciendo,
Pero además de todo, se están reconociendo todo aquello que han recibido. Están reconociendo todo aquello maravilloso que ustedes tienen. Están diciendo, yo he recibido y me siento dichoso de esto. Cuando dices gracias, eso son palabras. El lenguaje como lo estoy diciendo, ustedes lo van a poder experimentar seguramente apenas salgan de aquí, ojalá lo hagan. Cuando dicen gracias, eso te llena, o sea, sientes algo como en el pecho. Yo de hecho estuve en un programa de radio antes del Día de Acción de Gracias y el locutor me preguntaba, ¿y por qué das gracias tú? Yo le decía, yo doy gracias por ser ciego. Y hay gente que dice, ¿pero cómo va a ser eso? O sea, ¿este qué está hablando? Yo lo digo con toda la honestidad del mundo. Todo lo que a mí me pasó en mi vida, todo lo que yo en un momento vi como terrible, todas las burlas que pude recibir, todos los maltratos, todos los no que me dijeron, todo eso yo ya no lo veo como algo malo. Yo lo veo como algo maravilloso y yo lo agradezco. Lo agradezco porque gracias a eso que me pasó, eso no fueron unos niños que se burlaron de mí, fueron unos niños que me dieron unas lecciones extraordinarias de fortaleza y de crecimiento. Y todo eso que me fue pasando me fue convirtiendo en la persona que soy hoy en día. Y todo eso me ha hecho aprender a superar obstáculos y me ha hecho aprender a buscar metas y me ha hecho aprender a seguir adelante. Y yo lo agradezco y por eso yo puedo hablar de esto, como me decía una vez alguien, tú lo cuentas con ligereza. Y yo lo estuve pensando y yo decía, qué maravilla esa palabra. Porque es que yo no ando con un peso en la espalda diciendo, ay, pero es que pobrecito yo, que todo lo que sufrí, que todo lo que me hicieron. No, yo me siento ligero, yo me siento fresco, yo me siento que puedo decir gracias por la condición que tengo. ¿Quisiera recuperar la vista? Sí, por supuesto que sí. Pero no me convertiría, estoy seguro que eso no me haría la vida más fácil. Haría algunas actividades más sencillas, pero no me haría la vida mejor ni más fácil. Por eso nosotros tenemos siempre que agradecer todo lo que tenemos. La declaración del perdón es otra declaración súper importante y tiene 3 aristas. Pedir perdón, perdonar y perdonarnos a nosotros mismos. El perdón tiene que ver cuando una persona ha incumplido o ha agredido por acción u omisión a otro. Entonces existe la víctima y existe el victimario. La víctima es el que se sintió agredido. Y cuando tú eres el victimario, cuando tú agrediste o no cumpliste con lo que querías, por ejemplo, como hablábamos del sí, yo te dije, oye, nos vemos mañana y no llegué nunca o llegué tarde, y te hice perder tu tiempo, la otra persona está esperando una indemnización. A veces la indemnización tiene que ir un poco más allá de sencillamente pedir perdón. Pero cuando pedimos perdón estamos reconociendo que nos hemos equivocado. Estamos reconociendo que de algún modo hemos afectado la vida de otra persona. Entonces le ofrecemos el perdón, le decimos perdón. En español es decir perdón. En cambio, cuando nosotros hemos sido los que han sido afectados, nosotros pedimos el perdón y decimos, perdóname. Independientemente de si lo dices o lo recibes, el perdón es maravilloso. Y cuando tú perdonas a alguien, cuando tú eres la víctima y te has sentido agredido, si tú no perdonas, estás creando un rencor. Vivir en el rencor, de hecho Nietzsche, el filósofo, lo decía, el rencor es la emoción del esclavo. Y no significa que los esclavos vivan en rencor, significa que el que vive en rencor es esclavo. Es esclavo de esa persona que lo agredió y no puede avanzar. Cuando tú perdonas, tú dices, te perdono. Tú no le estás haciendo nada a esa... Obviamente, también depende de la situación. Puede ser que le estés otorgando algún beneficio, algún alivio a esa persona si se siente mal por lo que te hizo. Pero muy probablemente esa persona se lo olvidó. Muy probablemente ni siquiera se dio cuenta de que te había herido. Muchas veces le importó nada. Y tú sigues anclado a esa persona con el rencor. Cuando tú le dices, te perdono, te liberas. Cierras eso. Reconoces que hubo un daño, reconoces que hubo algo mal que sucedió y que te hirió, pero ya ahorita eso ya no te está afectando. Cuando nos perdonamos a nosotros mismos, estamos siendo víctimas y victimarios. Y para esto algo muy importante. Los seres humanos no somos de una manera, obviamente somos de una forma física, pero ni siquiera porque yo ahorita no recuerdo, pero cada yo no sé cuánto tiempo, todas nuestras células se renuevan. La persona que tú eras hace un año ya no eres hoy en día. La persona que cometió un error, que hizo algo que tu vida cambiara, me refiero a ti mismo, si tú en el pasado hiciste algo y te equivocaste y por eso causaste un daño a tu persona o a tu familia y te recriminas por eso, esa persona ya no es la misma. Cuando tú te perdonas,
Tú estás perdonando a una persona que se equivocó en el pasado, que avanzó y creció y que ya se está convirtiendo en alguien más. Por lo tanto, perdonar es fundamental. Eso, de hecho, es un ejercicio que se puede hacer a través de la visualización. Vas al pasado y te perdonas para poder avanzar y para poder dejar ese momento atrás. La declaración de amor, obviamente, es una declaración maravillosa. Y como ya lo hemos hablado, el lenguaje es acción. Por lo tanto, no es trivial decir o no decir te amo. Es muy natural y muy común que la gente diga, bueno, ¿y para qué te lo voy a decir? Si tú sabes que yo lo siento. Porque resulta que en el momento que lo dices, lo estás accionando. Y resulta que todo lo que tú puedas sentir, la otra persona no se va a enterar si no se lo dices. Hay acciones que lo pueden demostrar, pero el decir te amo es algo maravilloso. E igual que el decir gracias, eso sale como que del corazón, sale como que del pecho cuando dices te amo. Es más, lo dices, yo lo digo ahorita y lo siento. Y no le estoy diciendo te amo a nadie. Es algo maravilloso. Entonces, siempre te recomiendo, piensa y evalúa cuántas veces le dices te amo a las personas que están a tu lado, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, a tu familia, porque el decir te amo construye relaciones, y construye relaciones basadas evidentemente en el amor y en vínculos y en nexos maravillosos. Vamos a ver cuál es la relación entre afirmaciones y declaraciones. Ya habíamos dicho que las declaraciones son las que construyen al mundo, las afirmaciones son las que describen el mundo. El mundo está allí y llegan las afirmaciones y sencillamente lo describen. Resulta que, sin embargo, las afirmaciones existen en un espacio declarativo. ¿Por qué? Porque, como ya lo dije hace un momento, son propuestas. Son propuestas acotadas a tiempos, a espacios, a número de personas, a características físicas y fisiológicas, a características sociales. Por lo tanto, es una propuesta. Esto no siempre fue una mesa. Esto fue una mesa en la medida en que alguien comenzó a llamarlo mesa. No fue así de sencillo, pero más o menos podríamos decir que alguien dijo, esto mesa, y los otros dijeron, sí, cómo no mesa, y todo el mundo dijo mesa, mesa, mesa. Para simplificarla, ¿no? Pero es así, nace a partir de una propuesta, nace a partir de una declaración. Por lo tanto, las afirmaciones solo existen en un espacio declarativo. Esto no significa que las afirmaciones no sean importantes, porque las afirmaciones hablan del mundo que nosotros conocemos. Nosotros no podemos, acuérdense que estamos hablando aquí de intervenir, de cambiar tu mundo, del poder transformador de la palabra. Nosotros no podemos transformar un mundo que no conocemos. Nosotros solamente podemos intervenir en aquello que conocemos. Si un agricultor del centro de China, que viven ahí completamente aislados del resto del mundo, esa persona no tiene ni idea, ni le importa, ni tiene oportunidad de invertir en la bolsa de valores de Nueva York. Para él ese mundo no existe. Por lo tanto, no puede intervenir. Ejemplo extremo. Pero igualmente nosotros solamente podemos intervenir en aquel mundo que conocemos. Por eso es que, recuerden que aquí estamos hablando de mundo sobre lo que existe en nuestro cerebro, lo que existe en nuestra cabeza. Entonces, nosotros no podemos intervenir en un mundo que no conocemos. Por lo tanto, las afirmaciones hablan de qué tan grande es nuestro mundo. Una persona que ha viajado mucho, que ha leído, que tiene estudios, por lo general su mundo es más grande que una persona que no lo ha hecho, como lo comentaba un agricultor en el centro de China que no tiene ni siquiera internet. Porque su mundo es limitado, entonces su capacidad de intervención en el mundo también es limitada a ese mismo espacio. La declaración de inquietud y el sentido de la vida. Desde la ontología del lenguaje hablamos de que la inquietud es aquello que responde la pregunta ¿por qué actuamos? Es también como podríamos llamar, algunos llaman el motivo. ¿Por qué actuamos? ¿Por qué entramos en acción? Porque resulta que los seres humanos somos uno de los pocos animales que se preocupan y que son conscientes de su existencia. Al ser conscientes de tu existencia, eres consciente de que es finita, eres consciente de que vas a algún momento a trascender este plano y de que estás solamente de paso. Y eso muchas veces nos produce inquietud por actuar, inquietud por intervenir y accionar para cambiar el rumbo natural de las cosas, para cambiar ese mundo que conocemos. No dejamos que todo sencillamente pase y fluya como quiere fluir. Nosotros intervenimos, no es como mi perra Kili. Ella está allí tranquila esperando que yo algún día termine esto, no sé si va a terminar dentro de 5, 10 minutos o 3 horas, pero ella está allí esperando que todo suceda. Nosotros no. Nosotros decidimos hacer y decidimos accionar porque tenemos conciencia de nuestra existencia.
Y esa conciencia de nuestra existencia es lo que nos hace actuar. Hay muchas teorías que van detrás de qué realmente nos hace actuar, además de la conciencia de la existencia. Un poco derivada de la teoría de los racionalistas está que actuamos cuando queremos satisfacer una necesidad. Y eso es importante porque eso nos dice en qué momento nosotros decidimos entrar en acción, qué realmente nos está produciendo una insatisfacción, qué realmente necesidad tenemos por allí y qué realmente debemos buscar dentro de nuestra existencia para que no dejar que el mundo sencillamente pase. Ojo, y cuando digo que no pase no significa que no vivas fluido. Y aquí les pongo otro ejemplo de mi vida. Yo por muchos años, y además otro ejemplo maravilloso del lenguaje, yo por muchos años decía que yo era un luchador, que yo era un guerrero. Además que cuando uno dice esto a todo el mundo le encanta. Es que es casi como una virtud. Ese es un guerrero, es un luchador, qué maravilla. Y yo decía, bueno, es que yo soy así como ese alpinista del principios del siglo pasado que sube el Everest y cada pisada se le congelan los dedos y los pierde y sigue caminando y entonces no tiene oxígeno y siente que cada pierna pesa 1 tonelada y sigue adelante. Yo decía, yo vivo así. Ese soy yo soy un guerrero. Cuando tú dices tú eres un guerrero, ¿qué es lo que quiere el guerrero? Batallas. Si tú eres un luchador, ¿qué es lo que quieres? Luchar. Entonces, ¿qué es lo que tú le estás diciendo? ¿De qué manera estás construyendo? ¿De qué manera estaba yo construyendo mi mundo? Yo ahora digo, yo vivo un mundo y una vida fluida y natural. Fluir no significa no tener conciencia de la existencia y dejarse llevar. Fluir, como yo lo escribía en estos días, es como el águila. El águila remonta el vuelo, aprovecha las corrientes y va a donde ella quiere, no va a donde la lleva el viento, va a donde ella quiere. Ella decide a dónde ir, pero fluye con la naturaleza, fluye con la vida, fluye con los elementos. Y así es como yo considero que es fluir en lugar de luchar. Pero entonces, veamos en contexto, ya para terminar, de qué manera funciona todo esto, cómo lo aplicamos. Como ya vimos bastante bien cómo se puede construir el presente, de qué manera podemos intervenir en nuestro presente, de qué manera podemos irlo transformando, de qué forma podemos ir diseñando aquello que nos rodea, diseñando nuestra vida, como se los decía, yo no soy un luchador y un guerrero y que todo el mundo me aplauda porque soy un luchador y un guerrero, no, eso no me interesa, yo soy una persona que vive una vida fluida y natural. Tú tienes que hacer lo mismo con tu vida, tienes que ir construyéndola si quieres intervenir en ella, tienes la capacidad de hacerlo. Así vas diseñando tu presente, así vas diseñando el mundo que te va rodeando. ¿Cómo hacemos con el futuro? Les doy una noticia. Los seres humanos, la emoción vive en el presente. La emoción surge en el momento presente. La emoción no surge en el pasado, no surge en el futuro, surge en el presente. Por supuesto, hubo una emoción en el pasado, habrá una emoción en el futuro, pero surge hoy, surge ahora. La emoción que surge ahorita depende mayoritariamente de cómo ves el futuro. No depende de lo que pasó, no depende de lo que está pasando. Porque si ahorita te está pasando algo muy malo y resulta que viene alguien, un ser mágico, y te dice, tú dentro de un año, tú estás perdiendo tu casa. Y resulta que te dicen, mira, no te preocupes, que a raíz de perder tu casa, tú te vas a hacer multimillonario porque vas a emprender tal negocio. A ti no te importa que estás perdiendo la casa. De hecho, uno de los dolores más fuertes que sentimos nosotros los seres humanos es cuando perdemos un ser querido. Y la muerte nos duele no porque se murió, porque si la muerte no fuera permanente, no nos dolería. Si nosotros supiéramos que dentro de un par de años vamos a volver a ver a la persona, no nos importaría que se murió. Lo que nos importa es cuando proyectamos el futuro y sabemos que no lo vamos a volver a ver. De hecho, por ejemplo, por eso es que la religión católica nos da cierta tranquilidad cuando pensamos que en el cielo vamos a conseguirnos todos otra vez y eso nos produce una satisfacción por ese sentido. Pero entonces, cuando tú diseñas tu escenario futuro, tú estás alineándote y tus emociones en el presente están surgiendo de acuerdo a un escenario que va a estar en el futuro. Eso es fundamental y es importantísimo. Cuando nosotros constantemente estamos diseñando nuestro futuro. Esto no es algo que es brujería, como lo dije al principio, ni es cábala, ni es esoterismo, no. Esto es algo que sucede y que lo estás haciendo día a día. Cuando tú dices, ay Dios mío, ¿será que es que me va a ir bien? Ay, ¿será que es que lo voy a poder hacer? Tú estás diseñando un escenario. A lo mejor no le estás dando todos los detalles, pero lo estás diseñando. Constantemente lo haces, pero les voy a comentar algo. Los seres humanos repetimos los pensamientos, esto en estadística obviamente, 85% de las veces repetimos los mismos pensamientos y el 90% son pensamientos negativos. ¿Qué pasa si tú dejas que tu mente vaya por allí solita y distraída, metiéndote todas esas ideas negativas en la cabeza? Que tus emociones presentes van a ser emociones negativas.
Y tú lo que tú vas a construir al futuro, y vuelvo y digo, no es física cuántica ni siquiera, no es el poder de atracción. Resulta que es que si tú crees que te va a ir mal, si tú tienes ese temor, ese miedo, esa preocupación, tú vas a vivir en tristeza, en angustia, en infelicidad. ¿Y qué puede salir? ¿Qué acciones pueden salir de una persona que está viviendo esas emociones? Si tú decides, dentro de los cientos de miles de escenarios posibles que pueden pasar, tú decides con fe, pero con lógica, decides, yo voy a creer que este es el que va a pasar. No importa si pasa o no. Yo ni siquiera estoy diciendo que se va a pasar. Yo lo que estoy diciendo es que yo decido creer que ese es el que va a pasar. ¿Qué pasa si tú lo que colocas en tu mente es la convicción de que va a pasar un escenario positivo? Vas a vivir desde la emoción, desde el reto, desde el querer hacer. Por lo tanto, tu cabeza va a empezar a diseñar posibilidades. Va a empezar a crear. Vas a empezar a alinearte con ese escenario que quieres vivir. Eso es algo que sucede por ciencia, no es por esoterismo, como lo estaba diciendo. Ya por último, ¿cómo cambiamos el pasado? El pasado obviamente, el pasado ya pasó. Pero ¿qué es lo que nos queda del pasado? Lo que nos queda es el cuento que nos estamos echando. Cuéntense un cuento para que ustedes vean. Cuando ustedes se cuentan un cuento, los hechos tienen que ver con las afirmaciones. Fíjense que de hecho en un juicio primero viene una persona y dice, estos son los hechos y son irrefutables, y después empieza la pelea en base a las declaraciones. Cuando tú te cuentas tu historia del pasado, cuéntate cualquier historia para que tú veas que está repleta de juicios. Como dice Rafael Echeverría, los seres humanos somos máquinas de emitir juicios. Entonces, ¿qué sucede? Que tú los puedes cambiar. Y les acabo de poner un ejemplo personal. Yo no vivo diciendo mi pasado fue horrible, es que a mí me maltrataron, es que esto fue terrible, es que yo no sé cómo sobreviví, es que yo me... No, todo eso fue una lección maravillosa y me hizo crecer. Los hechos son los hechos es que sí, me hicieron bullying, los hechos es que me dijeron que no, esos son hechos. Ahora, ¿cómo los interpreto yo? Lo que nos queda del pasado es aquello que interpretamos, es el cuento que nos estamos haciendo en la cabeza. ¿Qué cuento te estás haciendo en la cabeza de tu pasado? ¿Cómo puedes reformularlo para que ese cuento te permita seguir avanzando? Para que exista el perdón, para que exista el cierre de ese ciclo, para que exista el beneficio de todo aquello que te pasó. Porque todo en la vida, no existe nada en la vida que no tenga un lado positivo y un lado negativo. Como lo decía hace un momento. Si yo, por ejemplo, recuperara la vista ahorita, me quitan la perra. Por decir un ejemplo tonto. Mi esposa llamaba mi bastón blanco antes de tener a Kili, lo llamaba la tarjeta VIP. Yo no hago cola en el aeropuerto. Yo paso por el lado de diplomáticos. Todo tiene un lado positivo y un lado negativo. Entonces, ¿qué nos estamos contando de nuestra historia? ¿Qué cuento nos estamos metiendo en la cabeza de todo lo que pasó? Cuando yo hice... Como les digo, obviamente todo el tema del lenguaje, de la palabra, todo esto tiene mucho tiempo, el PNL, yo lo fui viviendo por muchos años, pero aprendí la teoría en la maestría de coaching. Y había un profesor que él nos decía que cuando uno aprendía esto, una vez que nos dijo la lección, que cuando uno aprendía esto les caía la maldición. Yo digo que es la bendición. Lo que pasa es que él decía la maldición porque cuando tú aprendes esto, te das cuenta de que ya no le puedes echar la culpa a otro, ya no le puedes echar la culpa a lo que te pasó, ya no puedes esperar que alguien te resuelva y tienes la capacidad, tú eres responsable de tu vida, tú eres responsable de tu presente, eres responsable de tu pasado y eres responsable de la historia que te estás contando, de la historia que te estás contando de tu pasado y eres responsable de tu futuro. Entonces, tienes la responsabilidad de tu vida en tus manos. Ya no puedes decir es que fueron mis padres que me educaron así. Ya no puedes decir es que es el país en el que vivo. Ya no puedes decir es que es el entorno, es que es mi familia, es que fue el profesor. Es que... No. Todo depende de ti. Entonces, Juan Carlos Herrera, que es este profesor, él decía, una vez que sé lo que sé, ya no puedo fingir que no lo sé. A partir de hoy, yo espero que todos ustedes, y los que nos están viendo stream y los que nos vean luego grabado, puedan ir masticando y digiriendo y entendiendo todo lo que acabamos de ver.
Yo espero que todos ustedes se vayan hoy con el entendimiento de que tienen el poder de cambiar su vida, que tienen el poder de intervenir en ese mundo que conoces, que tienes el poder de ampliar el mundo que conoces, que tienes la capacidad de hacer lo que tú quieras, porque tú lo que tienes es que diseñarlo, porque tú lo que tienes es el poder a través de la palabra, y que además entiendas que aunque no lo hagas consciente, lo vas a estar haciendo inconsciente. Entonces tú vas a decidir de qué manera vas a vivir de aquí en adelante, si tomando la responsabilidad sobre tu vida porque aprendiste a hacerlo, o si permitiendo que el mundo y tu cerebro y tu lenguaje vayan creando aquella realidad que no te gusta vivir. Muchísimas gracias por haber venido. Espero que les haya gustado.